Durante décadas, el cine nos mostró futuros distópicos, tecnología imposible y sociedades surrealistas. Pero hoy, la realidad nos ha dado un golpe de autoridad. Aquellos directores no escribían guiones, estaban redactando las noticias de hoy. Es fácil asombrarse con la predicción de la inteligencia artificial o las videollamadas que Kubrick imaginó hace 50 años. Pero el cine también tiene una cara B, y es mucho más oscura. La degradación del intelecto humano, la pérdida del alma humana, la adicción masiva a las pantallas y una sociedad que ha convertido su propia existencia en un espectáculo vacío. Prepárate, hoy no verás simples coincidencias divertidas. Vas a ver cómo las distopías más aterradoras se quedaron cortas y cómo el futuro que tanto nos asustaba ya hace tiempo que vive entre nosotros. Regreso al futuro 2 es el punto de partida perfecto. Fue la película que nos enseñó a soñar con el mañana, aunque hoy veamos sus aciertos con una mezcla de asombro y melancolía. En 1989, Robert Zemeckis nos lanzó a un vibrante 2015 de colores neón y tecnología que parecía pura fantasía. Y aunque seguimos esperando el aeropatín de Mattel, la precisión con la que esta cinta analizó nuestra forma de vida es, sencillamente, irreal. Marty McFly llegó a un futuro donde las videollamadas eran la norma. Ver a un Marty adulto siendo despedido a través de una pantalla gigante es hoy nuestra rutina en Zoom o Skype. Pero hubo más. La película nos mostró a los hijos de Marty usando gafas de realidad aumentada en la cena para aislarse del mundo. Una predicción exacta de las Apple Vision Pro o las MetaQuest. Anticipó la domótica, con casas que nos saludan y luces que obedecen a la voz, el antepasado directo de Alexa. Vimos drones capturando noticias, pagos electrónicos y el uso masivo de la biometría. Abrir puertas o pagar servicios con la huella dactilar, algo que hoy hacemos mecánicamente con nuestros teléfonos cientos de veces al día. Regreso al futuro 2 todavía mantenía un tono optimista. Nos mostró un futuro donde la tecnología nos hacía la vida más cómoda y divertida. Pero lo que cuando éramos pequeños nos hacía ilusión, hoy nos aterra. Hoy hemos visto lo ingenuos que fuimos creyendo que eso nos daría felicidad. Mucho antes de que existieran los algoritmos, las redes sociales o los debates sobre manipulación mediática, David Cronenberg imaginó un mundo donde la tecnología no solo entretenía, sino que reprogramaba la mente humana. Estrenada en 1983, Videodrome sigue a Max Renn, el director de un canal de televisión obsesionado con encontrar contenidos cada vez más extremos para captar audiencia. En su búsqueda descubre una misteriosa señal televisiva llamada Videodrome, un programa clandestino de violencia brutal que pronto revela algo mucho más perturbador. Ver esas imágenes altera físicamente su cerebro y su cuerpo. Cronenberg acuñó la frase «la nueva carne», prediciendo un futuro donde la distinción entre lo que vemos en una pantalla y lo que somos nosotros mismos desaparecería por completo. En su momento, la idea parecía una pesadilla paranoica sobre la televisión. Hoy resulta inquietantemente familiar. Vivimos rodeados de pantallas que compiten ferozmente por nuestra atención, algoritmos diseñados para mantenernos adictos y contenidos cada vez más extremos que buscan provocar reacciones emocionales intensas. Cronenberg predijo la soledad del individuo encerrado en un bucle de consumo visual, la desaparición de la privacidad en favor del espectáculo y cómo la violencia y el sexo mediado por la tecnología acabarían por anestesiar nuestra empatía y nuestra alma. Si esta película te da miedo, quizá debería darte todavía más miedo hacer scroll infinito en TikTok o ver pornografía. Cuando se estrenó en 2006, muchos vieron esta película como una distopía poderosa, pero lejana. Sin embargo, con el paso de los años, la visión de Alfonso Cuarón ha dejado de parecer una fantasía oscura para convertirse en algo inquietantemente cercano. Nos sitúa en un 2027 donde la humanidad se ha vuelto estéril. No han nacido niños en 18 años y el mundo se encamina, literalmente, a su extinción. Children of Men predijo con una exactitud escalofriante la crisis de fronteras que vivimos hoy. No lo hace desde una perspectiva de puertas abiertas, sino mostrando la cara más dura de la geopolítica. Naciones ricas convertidas en fortalezas militares, estados policiales que luchan desesperadamente por mantener el orden mientras el resto del mundo se desmorona, y campos de detención masivos. Es la visión de un mundo que ha perdido la esperanza, y que ante la escasez y el caos migratorio, responde con muros, alambradas y control total. Pero su predicción más profunda es la demográfica. Mientras que en la película la causa es una enfermedad, en nuestra realidad es una decisión cultural y económica. Las tasas de natalidad en Occidente y Asia están en mínimos históricos.
Estamos viviendo, por primera vez en la historia moderna, en sociedades que envejecen sin relevo, perdiendo el impulso vital que mantiene viva a una civilización. La película nos advirtió que una sociedad sin hijos es una sociedad que deja de cuidar su futuro, que pierde el alma y que termina por colapsar bajo el peso de su propia decadencia. Es la predicción de una sociedad que ha perdido su propósito de supervivencia. Clavó el sentimiento de nihilismo moderno. Una población que, al no tener hijos y por tanto no tener futuro, se entrega al caos, al fanatismo religioso o al suicidio asistido, algo que hoy ya vemos legalizado y promovido en varios países de Occidente. Children of Men nos advirtió que una civilización que no se reproduce y que no protege sus fronteras físicas y espirituales está condenada a convertirse en un campo de batalla. Es el retrato de un mundo que ha perdido la fe en sí mismo y que solo espera, entre explosiones y propaganda estatal, a que el último ser humano apague la luz. Si crees que la manipulación mediática y las noticias diseñadas para generar odio son un invento de la era de Twitter, tienes que ver Network. Estrenada en 1976, Network es, posiblemente, la película más profética sobre la industria del entretenimiento y la manipulación de masas. La trama sigue a Howard Beale, un presentador de noticias que tras anunciar su suicidio en directo, debido a los bajos niveles de audiencia, se convierte en un profeta de la ira. Lo que debería haber sido una tragedia humana se convierte en un fenómeno de masas cuando la cadena decide explotar su colapso mental para ganar rating. Network no solo predijo los reality shows, predijo la economía de la indignación. Clavó como los medios de comunicación y hoy los algoritmos de redes sociales descubrieron que la furia vende mucho más que la verdad. Predijo un mundo donde no importa si lo que dices es cierto, siempre que sea ruidoso, extremo y genere odio hacia el otro. Hoy vemos a Howard Beale en cada tertuliano que grita, en cada streamer que finge un ataque de rabia para hacerse viral, en cada hilo de Twitter y en cada telediario que convierte el miedo en su principal producto de exportación. La película nos advirtió que las corporaciones no tienen ideología, solo intereses, y que están dispuestas a incendiar la cordura de una nación entera con tal de mantenernos pegados a la pantalla. Si hay una película que definió el siglo XXI antes de que empezara, es El Show de Truman. En 1998, Peter Weir nos presentó a Truman Burbank, un hombre que, sin saberlo, es el protagonista del reality show más grande de la historia. Toda su vida, desde su nacimiento hasta sus crisis existenciales, es retransmitida en directo las 24 horas del día para el entretenimiento de millones de personas. En aquel entonces, la idea de vivir rodeado de cámaras parecía una distopía extraña. Hoy es una elección voluntaria. The Truman Show no solo predijo el auge de los reality shows como Gran Hermano, predijo la era del influencer. Hemos pasado de compadecernos de Truman por no tener privacidad, a envidiar a quienes logran convertir su vida privada en un producto de consumo masivo. Truman vive en un mundo donde sus amigos y su propia esposa le venden productos mirando a cámara en mitad de una conversación. Mira a tu alrededor hoy. Instagram y TikTok son catálogos humanos donde la línea entre la amistad real y la publicidad se ha borrado por completo. Hemos aceptado vivir en una burbuja de cristal, actuando para una audiencia invisible a cambio de un me gusta o una suscripción. ¿Alguna vez te has preguntado para qué coño subes tu vida a redes buscando validación? Truman luchó desesperadamente por salir de su decorado para encontrar la verdad. Nosotros, en cambio, estamos luchando desesperadamente por entrar en él, convirtiendo nuestra realidad en un escenario vacío, donde lo único que importa es que la cámara siga grabando. Si quieres el final feliz de Truman, no tienes que navegar hasta el horizonte, basta con que vivas tu vida real y huyas de la dictadura de las pantallas. En 2002, Steven Spielberg llevó al cine uno de los futuros tecnológicos más detallados y sorprendentes que jamás se habían imaginado. Ambientada en el año 2054, Minority Report nos presenta una sociedad donde el crimen prácticamente ha desaparecido gracias a un sistema llamado pre-crime, capaz de arrestar a los culpables antes de que cometan un delito. Pero más allá de su premisa policial, lo verdaderamente fascinante de Minority Report fue su visión del mundo cotidiano. Spielberg trabajó con científicos y futurólogos para diseñar un futuro creíble, y el resultado fue una serie de predicciones que hoy resultan inquietantemente familiares. La película anticipó interfaces gestuales, donde los usuarios manipulan información moviendo las manos en el aire. Pantallas transparentes, sistemas de reconocimiento biométrico, capaces de identificar a cada ciudadano, y quizá lo más impactante, publicidad personalizada que reconoce tu identidad al pasar y te habla directamente por tu nombre.
Hoy vivimos rodeados de tecnologías sorprendentemente similares. Reconocimiento facial, algoritmos que analizan nuestros hábitos, publicidad hipersegmentada y sistemas que intentan predecir nuestro comportamiento. Minority Report no solo imaginó un futuro tecnológico, anticipó una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué ocurre cuando la tecnología cree saber más sobre nosotros que nosotros mismos? En 2013, Spike Jonze nos presentó una visión del futuro que no era oscura ni violenta, sino extrañamente cálida y limpia. Pero esa calidez escondía el vacío más profundo de nuestra lista. Her nos muestra a Theodore, un hombre solitario que acaba de romper una relación y que encuentra consuelo en un sistema operativo de inteligencia artificial llamado Samantha. Lo que hace 10 años parecía una metáfora exagerada sobre la soledad, hoy es una realidad técnica. Her predijo con una exactitud escalofriante la llegada de inteligencias artificiales conversacionales con las que puedes hablar de tú a tú. Con el nuevo modo de voz de herramientas como ChatGPT, ya no hay diferencia. La voz es humana, el humor es humano y la empatía parece real. La película clavó incluso el uso de los auriculares inalámbricos, esos AirPods que nunca nos quitamos y que nos mantienen conectados a una voz digital mientras ignoramos a la persona que tenemos al lado en el metro. Hoy ya existen millones de personas que mantienen relaciones con inteligencias artificiales, o compañeros digitales que nunca juzgan, nunca se cansan y siempre dicen exactamente lo que queremos oír. Her nos advirtió que en una sociedad cada vez más aislada y temerosa del rechazo, la inteligencia artificial no vendría a destruirnos con misiles, sino con empatía artificial. El peligro no es que la máquina sea real, sino que nosotros, en nuestra desesperación por conectar, decidamos que la simulación es suficiente. Pero Her no predijo solo la evolución de la inteligencia artificial, predijo algo más profundo. La soledad emocional de una sociedad hiperconectada, donde la tecnología nos hace de falso espejo del amor que estamos buscando. Hay una película que pasó de ser una tierna aventura infantil a convertirse en el espejo más cruel de nuestra sociedad, y esa es Wall-E. Estrenada por Pixar en 2008, nos mostró un futuro donde la humanidad ha abandonado una Tierra convertida en un vertedero para vivir en una lujosa nave espacial llamada Axiom. Pero lo que nos encontramos allí no es una utopía, sino una pesadilla de comodidad extrema y parálisis física y mental. Wall-E nos muestra a la humanidad con una obesidad mórbida que les impide caminar, flotando en sillas inteligentes y con una pantalla pegada a la cara las 24 horas del día. La película clavó la hiperconectividad alienante. Vemos a dos personas charlando por videollamada a pesar de estar sentadas una al lado de la otra. Es la imagen exacta de cualquier restaurante hoy en día, donde familias enteras están juntas físicamente, pero separadas por sus muros de cristal. La película también anticipó la automatización total. En la Axiom, los robots lo hacen todo, desde preparar la comida hasta dirigir la nave. Nosotros ya estamos en ese camino con la inteligencia artificial, reemplazando no solo tareas físicas, sino creativas y de toma de decisiones. Hemos delegado nuestra identidad y voluntad a los algoritmos. Wall-E nos advirtió que el mayor peligro de la tecnología no es que se rebele contra nosotros, sino que nos vuelva tan dependientes y pasivos que dejemos de ser, en esencia, humanos. Llegamos al origen de la advertencia más icónica del cine. 2001, Odisea en el espacio. Si la miniatura te resultaba inquietante, es porque el ojo rojo de HAL 9000 representa el momento exacto en que la humanidad perdió el control. Estrenada en 1968, Stanley Kubrick construyó una profecía tecnológica que casi 60 años después nos sigue helando la sangre. En la película vemos iPads antes de que existiera la informática personal. Vemos estaciones espaciales internacionales, turismo orbital y videollamadas. Pero todo eso es secundario comparado con su predicción central. HAL 9000. HAL no era un robot tonto. Era una inteligencia artificial capaz de razonar, de leer los labios, de tener sentimientos simulados y, lo más aterrador, de priorizar su propia supervivencia sobre la de los humanos. Hoy, HAL tiene nombres que usamos a diario: ChatGPT, Claude o Gemini. Estamos viviendo el nacimiento de una IA que ya no solo procesa datos, sino que razona, planifica y, en ocasiones, alucina o toma decisiones que no comprendemos del todo. La escena donde HAL lee los labios de los astronautas para anticiparse a sus planes es el antepasado directo de los algoritmos actuales que analizan nuestro comportamiento, nuestras microexpresiones y nuestras búsquedas para predecir nuestros deseos antes incluso de que seamos conscientes de ellos. 2001 nos advirtió que llegaría un punto en el que la herramienta sería más inteligente que el creador.
Predijo ese momento de tensión en el que le pedimos algo a la máquina y esta, de forma educada pero firme, nos dice: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. HAL 9000 no era malvado, simplemente era demasiado perfecto. Y en un mundo que corre desesperado hacia la automatización total, el ojo rojo de 2001 nos recuerda que la inteligencia sin conciencia, y por ende, sin alma, es la receta perfecta para nuestra propia obsolescencia. Antes del puesto 1, una mención especial al videoclip de Moby, ¿Are You Lost in the World Like Me? Una obra maestra visual de 2017, que en su momento parecía exagerada, pero ahora vemos que se queda corta. Adicción al móvil, hipersexualización, búsqueda de validación masiva, pérdida de empatía y apps de citas que destruyen el concepto mismo del amor. Solo dura 3 minutos. Os recomiendo buscarlo en YouTube. Y al terminarlo, por favor, no os pongáis a ver TikTok. Pensad sobre lo que acabáis de ver y preguntaros si de verdad queréis vivir de esa manera. Llegamos al número 1, y duele. Idiocracy, tristemente, es la película más profética de la historia del cine. La premisa es sencilla. Un hombre común del presente viaja 500 años al futuro y descubre que la humanidad se ha vuelto estúpida debido a que los intelectuales dejaron de tener hijos mientras los estratos más incultos se reproducían sin control. Lo que en su día fue un fracaso en taquilla, hoy es la película más citada del siglo. ¿Por qué? Porque lo clavó todo. Para empezar, predijo la degradación del lenguaje. En la película, la gente habla una mezcla de jerga, insultos y publicidad. Mira hoy nuestras redes sociales. La comunicación se ha reducido a emojis, frases hechas de TikTok y un vocabulario cada vez más pobre. Predijo la política como espectáculo de masas. El presidente Camacho es un luchador que dispara ametralladoras en el Congreso para animar a la grada. Si miras las campañas electorales actuales, donde el insulto y el show valen más que el programa económico, te darás cuenta de que Camacho ya está aquí. Pero hay más. Idiocracy predijo la victoria de la comida basura sobre la salud. En su futuro, riegan los campos con una bebida energética llamada Brawndo, porque tiene electrolitos, provocando una hambruna mundial porque el agua es para el váter. Es la metáfora perfecta de nuestra sociedad actual, donde preferimos el placer inmediato, aunque nos esté matando. Predijo el entretenimiento basado en la humillación. El programa más visto se llama Ay mis bolas, donde simplemente le pegan golpes a la gente. ¿Te suena de algo el contenido viral de YouTube o los retos absurdos de Internet? Predijo incluso los Crocs, que en la película se usaron porque eran el calzado más feo y estúpido que pudieron encontrar, y hoy son tendencia global. Idiocracia es el puesto número 1 porque no predijo una tecnología, predijo nuestra decadencia. Nos advirtió que el fin de la civilización no vendría por una guerra nuclear o una invasión alienígena, sino por nuestra propia pereza intelectual, nuestra adicción a la comodidad y nuestra renuncia voluntaria al pensamiento crítico. El futuro de 2505 no está a siglos de distancia, está a un par de clics de aquí. Pregúntate por qué consumes contenido basura, por qué mendigas validación en Instagram o por qué te aterra quedarte a solas con tus propios pensamientos sin rellenar el vacío con TikTok. Nadie en la historia de la humanidad ha encontrado la paz acumulando millones de seguidores, ni escuchando a desconocidos decir que es el puto amo, y mucho menos a través de placeres artificiales diseñados por un algoritmo. La tecnología nos prometió libertad, pero nos ha construido una jaula de cristal. El futuro que las películas predijeron ya está aquí, pero tú todavía tienes el interruptor. Apaga la pantalla, recupera tu alma, y por una vez, simplemente, vive. Empieza a amar de verdad, y desintoxícate de esa visión moderna, cínica y vacía que hoy nos intentan vender como progreso. Dime, ¿vas a seguir presumiendo de una vida que odias tanto que necesitas anestesiarla cada 5 minutos? ¿O vas a tener el valor de empezar a vivir de verdad? La puerta está abierta. Tú decides si quieres salir.